Allí donde Dios y la nada coinciden. Una misticología por Nikolaos Chalavazis Acosta. Ita. Advertencias del facto místico. Epígrafes. Primero, cuanto más alto se sube, tanto menos se entendía que es la tenebrosa nube que a la noche esclarecía. Por eso quien la sabía queda siempre no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. San Juan de la Cruz. Segundo, solo alcancé la paz definitiva el día en que abandoné todo con desprecio y pude comprender al fin que no se puede afirmar ni negar nada. Omar Khayyam. El facto místico es sentido como algo que le pasa a la persona. Es vivido contundentemente en voz pasiva y es tomado como una revelación ineludible. Como pasa con la angustia o con los desastres naturales, aquello es ineludible e impostergable. La persona no puede desentenderse de su experiencia. Una vez que acontece, debe encargarse de ella, lo que básicamente no es otra cosa que la obligación de recogerse del piso y asumir las implicaciones de semejante cataclismo. No obstante, y más aún, el acontecimiento no se queda en una declaración, sino que, por ser en sí mismo una mostración o revelación inexorable, una apófansis, se le impone al acontecido como un conocimiento del que ha de encargarse. Si bien el facto místico no se dirige a nadie, resulta un conocimiento para el ego. Él lo siente como un flechazo dirigido para sí y guarda razón. El facto místico conviértese en imperativo de conocimiento de lo que hasta entonces había resultado misterioso. El ego terminará justipreciando su natura imaginaria, la habilidad e impermanencia. El conocimiento proporcionado por el facto místico es el de la caída de un pequeño amo. El facto místico no puede ser otra cosa más que conocimiento del ser, del sujeto, del gozo en curso, cuando acontece, o conocimiento para el ego restituto del sujeto, de lo que le subyace y lo sostiene. La iluminación, que es siempre una agnición, está destinada al ego. Solo él, esa entidad cognoscente, puede llamarse o sentirse iluminada. En Variaciones sobre la muerte, Cioran enuncia con razón que, comillas, no hay más iniciación más que a la nada. Cierro comillas. Repito, no hay más iniciación que a la nada. La iluminación será conocimiento de sí. El ego ahora comienza a entender qué lugar ocupa, qué natura lo configura. También que hay otra cosa con mayúscula debajo de él, operando con otra ley. El ego, entonces, se ilumina, pero su sapiencia supone un decaimiento de lo iluminado. Para él se da una lucidez erebenia. Este vocablo proviene del erebo, de oscura, ¿cierto? De la oscuridad absoluta. Para él, retomo, se da una lucidez erebenia, del erebo, es decir, tenebrosa, abismal
y disolutoria. Lo otro con mayúscula, aquello que acontece sin él, consistiría en luminiscencia. Consistiría en luminiscencia, pura luz, el señorío vero. A partir de entonces, el ego se sabe objeto de otra luz o se concibe como sombra. A mí me hubiera gustado decirlo como umbra, que es un concepto que yo utilicé en la introducción, en el introito de mi libro de Unclefte, para hablar de lo mismo, de la umbra. Mas ya lo sabemos, aquel crepúsculo no permite ver con detenimiento las cosas, sino que las entenebrece y deslíe. Esa luz está por fuera de todo mundo. Se trata del oxímoron de la luz obscura, aquella que los antiguos entendían cual fulgor dionisio, que sería siempre la iluminación de la obscuridad que desde evos arcanos estuvo asociada con lo femenil primordial y el silencio. Nos inspiramos en una afirmación de Arboleda en su artículo La mística como proceso fenomenológico para alterarla y afirmar con similar tono, pero inclusa en otro marco, que el oxímoron de la luz oscura no es una mera metáfora, sino la patencia de una experiencia. Sófocles, en su tragedia Áyax, del 395 al 400, evoca una luz obscura, aunque obviamente incluida en otro marco, en otra anagnórisis, haciendo clamar al Telamonio el descenso al Erebo, con su ego dolorido, luego de su iracundia. Y dice el texto Sofocleo, primero en greco, luego en castellano. Ios kotos, emon faos, erevos o faenotaton, os emi elles celes themi, os emi elles celes celemikítora, elles themute garceon llenos, uzamerion etaxios vlepin tinis onasinanthropon. Lo cual traduce: ah, obscuridad, para mi luz, oh erebo luminosísimo, recíbeme como habitante, recíbeme, ni para el género de los dioses ni para el de los efímeros soy digno de ver, tampoco alguien de provecho para los seres humanos. Hasta aquí Sófocles. De similar metáfora sírvese Pseudo Dionisio Areopagita en su De la teología mística, en el capitulillo o en el apartado primero del versos, no sé cómo se dice, 141, 142. Dice el texto en greco primero. Enza ta apla que apólita que atreptatis theologias mysteria cataton hyperphoton engegalipte tis crifiomistus sigis gnothon entos con scotinotato to hyperfanestaton hyperlamponta que ento pampan anafi que aorato ton hypercalon aglaion hyperplirunda tus anomatus noas. Es difícil, un poquito difícil toda esta hiperbatón y algunas palabras. Dice en castellano: allí escóndense los misterios simples, absolutos e inmutables de la teología, según la superfulgente tiniebla del misterioso oculto silencio. En medio de lo lobreguísimo, lo supraevidentísimo superfulgente y en lo totalmente intangible e invisible para los suprabuenos fulgores que superplenan a las mentes carentes de ojos. Aquesta noción de tinieblas, hasta ahí el pseudo Dionisio. Aquesta noción de tinieblas esclarecedoras, de obscuridad iluminadora, supervive en las coplas hechas sobre éxtasis de harta contemplación de San Juan de la Cruz. Escuchémoslo.
Cuanto más alto se sube, tanto menos se entendía, que es la tenebrosa nube que a la noche esclarecía. Por eso quien la sabía, queda siempre no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Hasta aquí San Juan. Mientras que para Platón el éxtasis suponía la evidencia de una luz alvísima y purísima, para otros poetas, inclusive anteriores a él, evidenciábase una oscuridad esclarecedora, una ceguera evidenciadora. Membra Rocío Olivares Zorrilla a Giordano Bruno, comillas, se es ciego cuando la excelencia del objeto supera las facultades del sujeto, mas se honra y ama a Dios mediante el silencio que a través de la palabra. Más se honra, o sea, son más comparativos, más se honra y ama a Dios mediante el silencio que a través de la palabra. Cierro las comillas de Giordano Bruno, que están citadas, o que está citado en un texto de Rocío Olivares Zorrilla. Hay pues un momento de reconocimiento y pasión do no ver más y callarse equivalen a comprender, a admirar verdaderamente y consistir con lo otro con mayúscula, amado y amante. Comillas. El desastre obscuro es el que lleva a la luz, cierro comillas, diría Blanchot. Se abandona el ojo de la carne, oculus carnis, que ve las formas y la luz solar. Se desechan las ideas y los conceptos que ve el ojo de la razón, oculus rationis, para tornarse el ojo de la contemplación, oculus contemplationis, de lo que es sin juicio, sin intenciones de añadir, tan solo de ver. Coinciden en el éxtasis, en el encuentro con la alteridad suma, tanto la luz como la tiniebla, dependiendo de en dónde se pone el énfasis del encuentro con lo misterioso. Luz para el alma, que ya evidencia sin tapujos. Tinieblas para el ego, con todas sus herramientas de comprensión, y para el cuerpo, con sus límites sensibles y receptivos. En el cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por fe, del mismo San Juan de la Cruz, puede leerse, comillas, su claridad nunca es oscurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche, cierro comillas. Es decir, la luz es luz, pero obscuridad para el ego, que no puede entenderla sino en negativo, como superación de sí y abandono de todo anhelo de lo parcial y aparente. Podríamos afirmar que para el ego, destinado a conocer-padecer, siendo esto como un solo concepto, conocer-padecer, tres advertencias se ponen en marcha. La primera, do entenderá como un dolor que él no lo es todo, que hay y hubo otro con mayúscula a quien le ceñiría mejor el título de todo con mayúscula o cuasi todo con mayúscula. El primer conocimiento consiste, pues, en saber a modo de pasión y como consecuencia dada a posteriori de la existencia de otra cosa con mayúscula no cogitativa, ciega y acéfala, que se ejecuta como un gerundio sin juicios y sin semántica, como goce puro. Si se lo acepta con modesta y difícil complacencia y resignación, podríamos denominarlo humildad. Si con ardoroso rechazo, humillación. El ego se entera de la existencia de un saber no sabido e imposible de saber con la cogitación. Dejémoslo en las palabras de un padeciente, San Juan de la Cruz, comillas. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado, y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Hasta aquí San Juan. Pero no solo se sabrá de la existencia de otra cosa con mayúscula, el estado ulterior al facto le desvelará al ego la segunda advertencia, la de consistencia de su propia postura, de su máscara y modos, es decir, del semblante que ostentaba y del que solía gozar. Cuando el ego se entroniza de nuevo,
alicaído y fracto, sabiéndose lábil, torpe y para nada esférico, lo cual es ya otro gran conocimiento, debe tratar de traducir lo sucedido, de darle sintaxis y cauce. Se ve en la obligación de justificar la historia de su cadencia, lo cual lo obliga, si abre los ojos, a preguntarse por una tercera advertencia acerca del modo particular de gozar de Sotro con mayúscula. Aquí el conocimiento se revela como un intento de entendimiento del modo particular de gozar que se reveló en su ausencia. Aquí ya misterio no significará lo oculto, sino, de algún modo, lo claro. El ego ahora vive su misterio con la claridad de que eso con mayúscula existe. Para él se ha revelado su misterio, que existe otro con mayúscula saber. O sea, otro saber, ese otro con mayúscula. Lo cual no quiere decir que lo que aconteció pueda entenderse en términos de lo simbólico y semántico o que pueda siquiera comprenderse cogitativamente. El ego ha debido abandonar todo entender, ha debido asumir la paradoja de la vivencia de su ausencia. Segundo, yo corrijo acá. Para poder entender algo, lo pasible, incomprensible. Puede hablarse entonces, por ahora, de tres advertencias del hecho místico. A. Del acontecimiento místico en sí, como una sapiencia ciega que se ejecuta y que se ejecuta a sí misma y sucede sin injerencias, automatos sinvédicos, lo que acontece por sí solo, que se manifiesta en sí y brota de sí. Este conocimiento del puro goce dase sin ego. Se trata de un conocimiento pasible, no intelectual. B. Del ego percatado de su propia condición imaginaria, lábil y prescindible, y de la fractura que lo constituye. C. Advertencia que el ego obtiene acerca del sujeto, es decir, acerca de la existencia de es otra cosa, de algo más que goza del otro con mayúscula o que es gozado por es otro con mayúscula. Aquí el ego se sabe sostenido por otra cosa, vivido por otra cosa y ajeno a es otro que acaece.